Buenos días para todos. Asocreto, el Instituto del Concreto, el Laboratorio del Concreto y Noticreto les dan la bienvenida hoy en esta mañana. Ya tenemos copados nuestros 500 conexiones disponibles y en este momento pueden hacer, las personas que así lo quieran, pueden tener acceso a esta conferencia a través de YouTube Live. Nuevamente les digo bienvenidos. Tenemos hoy la cuarta conferencia de nuestra serie de supervisión técnica. Tenemos antes de iniciar esto, quiero referirme a debo darle algunos anuncios, discúlpenme por favor. Hoy queremos darle un agradecimiento muy especial a Argos por el patrocinio de esta serie de conferencias virtuales que nos permite llegar a ustedes con este programa en una forma gratuita. Los invito a ver un video de nuestro patrocinador Argos. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Presentamos nuestro cemento estructural Max. Un cemento que le da a tus mezclas de concreto la capacidad de alcanzar altas resistencias tempranas y seguir potenciando su desempeño hasta alcanzar la máxima resistencia en su edad final. Esto lo convierte en la solución ideal para la producción de concretos de altas solicitudes estructurales, concretos para pavimentos y pisos industriales, elementos de concreto pretensado y posttensado, y para estructuras de concreto que exijan una rápida puesta en servicio. Su entrega a granel aumenta la productividad en plantas, centrales de mezcla y obras con producción industrializada, y su presentación en sacos es ideal para optimizar la producción en obras medianas, pequeñas y plantas de prefabricados. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos. La solución de los expertos. Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos. Igualmente recibimos el apoyo de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar El Salitre, la CAR y el Banco Mundial, comprometidos con fomentar espacios de transferencia de tecnología como este. Igualmente agradecemos este apoyo. Somos Asocreto. Para quienes no nos conocen, somos la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto. Fuimos creados en 1985 y desde entonces promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Los dejo un minuto para leer esta nota con información de interés para todos. Antes de iniciar la conferencia, voy a darles información sobre algunos de los productos y servicios que tenemos en Asocreto para ustedes y a los que pueden acceder a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. El Laboratorio del Concreto cumple 25 años al servicio del sector de la construcción. Somos especialistas en la extracción de núcleos y ofrecemos más de 30 ensayos acreditados SONAC. Somos un aliado estratégico en el desarrollo de sus planes de calidad. La información de contacto la pueden encontrar en su pantalla o a través de nuestra página web. Noticreto es nuestra publicación permanente en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Lo invitamos a suscribirse y disfrutar de beneficios económicos en cursos y publicaciones a través de nuestra página web www.asocreto.org.co con unas tarifas especiales en esta época. Tenemos además en preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto, actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza. El libro saldrá a finales de este mes, pero pueden adquirirlo por un precio muy especial hoy y asegurar un ejemplar. Consulte nuestra página web www.asocreto.org.co. Bueno, y luego de estos anuncios damos comienzo a nuestra conferencia de hoy. Compatibilidad entre diseño, construcción y supervisión de elementos no estructurales. La número 4 de la serie de 6 sesiones que sobre supervisión técnica de estructuras de concreto estamos presentando en estos momentos. Hemos invitado al ingeniero Camilo Barrero a dictar esta conferencia.
Camilo es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y hay del estado de Florida en Estados Unidos. Tiene 27 años de experiencia en construcción, interventoría y especialmente en diseño estructural. Actualmente es gerente de Barrero Estudio Estructural. Antes de darle paso a Camilo, voy a explicar cómo va a ser la sesión de hoy, que es un poco diferente a las anteriores. Tenemos programada 1 hora y media. La primera hora Camilo nos hará la presentación y a lo largo de la conferencia ustedes pueden formular sus preguntas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas en su pantalla. Al final tendremos media hora para un conversatorio entre nuestro conferencista y el ingeniero Jorge Arjuela sobre el tema. Por favor, no usen el chat para preguntas porque no van a quedar registradas y nuestros conferencistas no podrán darle respuesta. Mañana estarán llegando a su correo, el correo que registraron en el momento de su inscripción y en el cual recibieron el link para ingresar a esta conferencia, las instrucciones para la descarga de la memoria técnica de esta conferencia. Ahora sí, ingeniero Camilo, bienvenido, le escuchamos y lo dejo con la audiencia. Camilo. Bueno, ¿qué pasó con nuestro conferencista? Vamos a ver. Bueno, un poquito de paciencia, parece que se cayó su conexión. Ya estamos tomando contacto con él para iniciar. Bueno, mientras solucionamos este problema, quiero contarles varias cosas. Cuando ustedes vieron la presentación inicial, tenemos programada mañana una conferencia. Esta conferencia va a versar, ya les doy la información completa. Esta conferencia la vamos a tener mañana y es sobre el decreto 457 que expidió el Gobierno Nacional el 22 de marzo con instrucciones para el manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19 y que tiene algunas excepciones para el caso para la circulación en el caso de estructuras que tengan inestabilidad técnica, amenacen colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Mañana, como les cuento, vamos a tener una conferencia con el ingeniero Juan Gabriel Carreño, uno de los más reconocidos ingenieros estructurales del país, y él nos va a dar una orientación sobre las situaciones de riesgo de estabilidad de estas obras. Vamos a tratar de que ustedes tengan herramientas para determinar si su obra quedó en condiciones de riesgo y qué es lo que se puede hacer en estos casos. Entonces los invito mañana. Hoy seguramente en su correo electrónico van a recibir la invitación con el enlace para poder hacer la inscripción. Si no la reciben ahora en la mañana, en la tarde va a estar disponible el link de inscripción en nuestra página web. Ingresen para que nos acompañen el día de mañana. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. Ok, no veo a Camilo por acá. Perdónenme un segundito. Bueno. El ingeniero Camilo tiene en este momento un tema para compartir escritorio. Ya vamos a empezar la presentación con él. Ok, perfecto, gracias. Listo, sí, ya tenemos a Camilo en pantalla. Bienvenido, Camilo. Te damos paso para la presentación de hoy. Muy buenos días para todos. Bueno, agradeciendo a Dios por permitirnos estar reunidos el día de hoy en esta conferencia de elementos no estructurales. Agradecemos también a Socreto, que están organizando estas conferencias virtuales para poder seguir en contacto todos en este momento. Vamos a iniciar la presentación. Listo. Bueno, el nombre de esta conferencia es compatibilidad entre diseño, construcción y supervisión de elementos no estructurales.
La conferencia se va a dividir en 3 partes. La primera va a ser un resumen muy general, muy rápido, de lo que dice la norma colombiana de construcción sismo resistente NSR 10. Posteriormente haremos un par de ejemplos de diseño bien detallados y finalmente haremos una última parte de un conversatorio con el ingeniero Jorge Orjuela acerca de la supervisión y construcción de los elementos no estructurales. Bueno, básicamente todos los diseños, tanto estructurales como diseño no estructurales, están basados en la NSR 10, básicamente en 2 numerales, que es el A136, donde está el diseño sísmico de los elementos no estructurales, y el capítulo A9, donde claramente están todos los requerimientos y las indicaciones de diseño para todos los tipos de elementos no estructurales. Haciendo un pequeño una pequeña remembranza a la historia de los códigos de diseño en Colombia. El primero que tuvimos fue el decreto 1400 de 1984. Inicialmente este código tenía un capítulo de elementos no estructurales para precisamente fachadas, muros divisorios, instalaciones, pero desafortunadamente este capítulo fue suprimido antes de la producción de la versión del decreto 1400, entonces finalmente no quedó registrado en este decreto. Posteriormente, la siguiente norma es la NSR 98, donde ya apareció el capítulo A9 para elementos no estructurales y a diferencia del borrador que se tenía en el decreto anterior, se incluyó el diseño de estanterías, se le dio más énfasis a la responsabilidad que tiene el constructor y la supervisión técnica de estos elementos no estructurales por el riesgo que tienen en el momento del evento sísmico ante una falla, y es como el ingeniero Jorge Orjuela nos explicaba en conferencias anteriores, que el 50% de las víctimas en un sismo es por causa de los elementos no estructurales, por la falla en estos elementos. Adicionalmente, se incluye el tema de las aceleraciones en puntos de soporte, con un análisis más detallado para el cálculo de estas aceleraciones para el diseño de los elementos. La NRS 10 retoma lo que teníamos en la NRS 98. Entonces, básicamente, vamos a explicar quiénes son los responsables del diseño de elementos no estructurales. El título cuarto, en profesionales, en su capítulo 2, diseñadores, en el artículo 26 es muy claro que un arquitecto o ingeniero civil o ingeniero mecánico son los responsables del diseño de elementos no estructurales. Hacen la aclaración que obviamente deben estar acreditados y deben tener su matrícula profesional aceptada por la Comisión Asesora Permanente para el régimen de construcción sismo resistentes, y obviamente estar registrados dentro del COBNI. Asimismo, deben acreditar su experiencia e idoneidad en la parte de estos diseños. Bueno, ya entrando más puntualmente a lo que dice la norma, en el primer numeral que hacíamos referencia anteriormente, el A136 acerca del diseño de elementos no estructurales, lo primero que nos solicita es identificar el grado de desempeño de la estructura. Ahorita más adelante vamos a explicar cada uno de estos puntos y ampliarlos
El segundo es definir quién es el profesional responsable. El tercer punto insiste en el tema de las estanterías, que deben tener un diseño. El cuarto punto amplía un poquitico a que uno, como diseñador de elementos estructurales, puede utilizar las referencias o los diseños del fabricante y avalarlos para no tener que hacer reprocesos en estos diseños. Y como punto final, le da la responsabilidad al constructor para que él tome todos los diseños y los presente en la parte de trámites ante curaduría, y que en obra también tengan todos los diseños. Listo. Ampliando este numeral está el alcance de los elementos no estructurales que vamos a tener. Entonces, el primer punto es acabados y elementos arquitectónicos y decorativos. Aquí estamos hablando de muros de fachada, fachadas flotantes, muros interiores, muros divisorios, en todos los materiales que hay, mampostería, drywall, concreto. El punto B habla de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Estamos hablando de, obviamente, todas las redes de suministro hidráulico y las redes sanitarias. Ahí está incluido la red contra incendio. El punto C habla de instalaciones eléctricas. Lo mismo, es asegurar que las conexiones de las tuberías de las redes de eléctricas también estén conectadas a la estructura. Instalaciones de gas, el punto D, es el mismo punto. Equipos mecánicos, aires acondicionados, equipos transformadores, todo este tipo de equipos adicionales que deben tener los proyectos. El punto F retoma, insiste más en el tema de estanterías, y el punto G, instalaciones especiales. Bueno, vamos a explicar un poquitico cuál es el grado de desempeño de los elementos no estructurales. La norma como tal denomina este grado de desempeño al comportamiento de los elementos no estructurales en el momento que el sismo ocurre. Entonces, este grado son tres tipos de grado de desempeño, que son superior, bueno y bajo. Entonces, el primero es superior. La norma define como aquel en el cual el daño que se presenta en elementos no estructurales es mínimo y no interfiere con la operación de la edificación debido a la ocurrencia del sismo. Entonces, lo que se espera es que, por ejemplo, en este caso la fotografía, ese muro divisorio estaba diseñado con todos los requerimientos que pide la norma, con columnetas de diseño, y lo único que tuvo después del sismo fue unas pequeñas fisuras en la dilatación, pero el muro como tal se ve intacto. El segundo grado de desempeño es bueno, es donde la norma define que es en el cual el daño que se presenta en los elementos no estructurales es totalmente reparable y puede haber alguna interferencia con la operación de la edificación y con posterioridad a la ocurrencia del sismo. Pues como vemos en esta fotografía, hubo un pequeño daño en la fachada, se desprendió algún elemento del enchape, pero finalmente los muros permanecieron intactos, se ve las dilataciones marcadas sobre las placas de los entrepisos, entonces se garantizó un desempeño bueno. Y finalmente el grado de desempeño bajo es aquel en el cual se presentan daños graves en los elementos no estructurales, inclusive no reparables, pero obviamente sin desprendimiento o colapso debido a la ocurrencia de este sismo. Entonces, precisamente la finalidad de que todos estos grados de desempeño es que ninguno de los elementos no estructurales vaya a desprenderse o vaya a fallar, para que
por consecuencia, digamos, las fachadas que son las que se pueden ver más afectadas, caigan sobre la vía pública y afecten o cobren la vida de personas humanas. Aquí en la fotografía se pueden ver algunos muros que fallaron, están totalmente fisurados, agrietados, pero al final no hubo desprendimiento de ellos. Entonces, el grado de desempeño está interconectado con el grupo de uso de las estructuras. Entonces, para el grupo de uso 4, el grado de desempeño que se debe cumplir es superior, tanto para el grupo de uso 3, grupo de uso 2, el grado de desempeño es bueno, y grupo de uso 1, el grado de desempeño es bajo. Vamos un poquitico a retomar el tema de los grupos de uso. Todo esto está, obviamente, en la norma, en el capítulo A, pero vamos a hacer un pequeño recorderis de cuáles son los grupos de uso. El grupo de uso 4 es lo que se denominan edificaciones indispensables. Estas edificaciones son las que en el evento sísmico deben funcionar para atender a la comunidad. Entonces, básicamente estamos hablando de hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones de sistemas masivos de transporte, centrales de transporte, telecomunicaciones, centrales de operación y controles de líneas vitales. Entonces, básicamente, en estas edificaciones, los requerimientos estructurales son mucho mayores. Hay que hacer unos diseños especiales, hay que cumplir unos requerimientos mucho más altos que para los otros grupos. En el grupo de uso 3 son edificaciones de atención a la comunidad. No tienen el grado de importancia del grupo anterior, pero de todas maneras son edificaciones requeridas en el evento sísmico. Aquí entonces entran las estaciones de bomberos, defensa civil, cuarteles de la Armada, garajes de vehículos de emergencia, guarderías, escuelas, colegios, universidades y centros de atención de emergencia. Este grupo 3 también tiene unos requerimientos muy altos de diseño, tanto el grupo 4, se deben hacer unos umbrales de daño para el diseño estructural y los requerimientos de deriva también son prácticamente el doble de los requeridos para los otros dos grupos. En el grupo de uso 2 son estructuras de ocupación especial. Son especiales es porque en estos son sitios donde se pueden albergar a 200 personas en un salón, graderías en la cual puede haber más de 2.000 personas, estamos hablando de los estadios, almacenes y centros comerciales de más de 500 metros cuadrados por piso, y edificaciones donde residan o trabajen más de 3.000 personas, y los edificios gubernamentales. Entonces, obviamente, las fuerzas sísmicas para este grupo son un poco mayores, un 10% mayores que para el grupo de uso 1, que finalmente son las que denomina la norma estructuras de ocupación normal. Y él no hace una indicación de exactamente cuáles son, pero pues habla de que las que no están en los grupos anteriores van a ser las que están en el grupo 1. Pues ahí entran los edificios de vivienda, casas, ya el resto de edificaciones, bodegas, todos estos proyectos. Listo. Entonces ya entrándonos un poquitico más en el capítulo A9, hay dos puntos importantes que son los criterios de diseño para los elementos no estructurales. El primer punto habla de separarlos de la estructura. Entonces, obviamente, lo ideal es poder dilatar este elemento no estructural, digamos en el caso de los muros divisorios o los muros de fachada, estos deben estar dilatados tanto en la parte superior como en la parte lateral. Aquí la norma habla de que estos elementos no estructurales que se apoyan en su parte inferior, se deben apoyar en su parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, deben ser capaces de resistir por sí mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo. Y sus anclajes a la estructura deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerzas inducidas por el sismo.
Entonces, obviamente hay que separarlos, hay que dilatarlos, pero de todas maneras que hay que conectarlos de alguna manera a la superestructura para que en el evento sísmico sean capaces de deformarse, pero no de fallar o de colapsar. El segundo punto de los criterios de diseño habla de que se pueden disponer de elementos que admitan las deformaciones de la estructura, de los elementos no estructurales que están tocando la estructura y que por tanto deben ser lo suficientemente flexibles para poder resistir las deformaciones que la estructura les impone. En este caso, pues la norma permite el uso de aisladores sísmicos, como está indicado en esta fotografía, para que las deformaciones de la estructura sean manejables y de todas maneras se sigan con los criterios de dilatarlas de la estructura y realizar las conexiones pertinentes. Ya un poquitico adentrarnos en el tema más de diseño, la fuerza sísmica de diseño básicamente está reglamentada por la ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, que es la primera parte de esta ecuación, y la norma de todas maneras limita que esa fuerza tenga una condición mínima de acuerdo a los parámetros sísmicos que tiene el proyecto. Entonces, explicando un poquitico esta fórmula, la fuerza de diseño es Fp y está descompuesta por un A sub X, que es la aceleración en el punto de soporte del elemento. Es la aceleración a la cual va a ser, va a ser diseñado el elemento. A sub P es la amplitud dinámica del elemento no estructural. Esto está representado por la norma en unas tablas donde nos indica cuál es esa amplificación para cada uno de los elementos no estructurales que se deben diseñar. Y finalmente, RP es la capacidad de disipación de energía, así como se tiene en el diseño estructural, pero para los elementos no estructurales. Lo mismo, la norma en unas tablas indica cuáles son los valores de todos estos valores de AP y RP. Ahorita más adelante los vamos a mostrar. Entonces, los tipos de anclaje que se deben tener, como mencionábamos antes, para conectar la superestructura, van directamente relacionados con el valor de RP. Entonces, dependiendo del tipo de anclaje que utilicemos, vamos a tener un valor de disipación de energía de esos elementos. Entonces, la norma especifica que si tenemos un tipo de anclaje especial, podemos utilizar un valor de disipación de 6. Entonces, estos anclajes especiales, estas conexiones especiales, son anclajes diseñados siguiendo los requisitos del título F para estructuras de acero estructural para capacidad de disipación especial, DES. Entonces, el siguiente tipo de conexión es una conexión dúctil, donde el grado de disipación va a ser únicamente de 3, ya es la mitad del que teníamos anteriormente, el especial. Entonces, este es cuando el anclaje se realiza por medio de anclajes profundos que emplean químicos, epóxicos en este caso, o anclajes profundos basados en el sitio, o anclajes basados en el sitio. Entonces, estos son los, como se ven en la imagen adjunta, son elementos que se anclan en la superestructura, pero es que se define como un anclaje profundo. Ya vamos a explicar la norma que habla de cómo se determina si es un anclaje profundo o no. Entonces, las conexiones no dúctiles, donde el RP es ahora 1,5, ahora ya es la mitad
de la conexión dúctil y la cuarta parte de la conexión especial. Entonces, en esta, la norma indica que el anclaje se realiza por medio de pernos de expansión, anclajes superficiales, como en el anterior, donde se pueden utilizar epóxicos, anclajes superficiales vaciados en sitio o anclajes colocados por medio de explosivos, que se denominan tiros. Entonces, aquí sí vamos a explicar que el anclaje superficial son aquellos en los cuales la relación entre la proporción embebida al diámetro del perno es menor a 8. Entonces, por ejemplo, para el caso de una varilla de media pulgada donde su diámetro es 1.27, 8 veces este diámetro, estamos hablando de 10 centímetros, un poquito más. Entonces, cuando el anclaje es menor a 10 centímetros, se considera como un anclaje superficial, y cuando es mayor a 10 centímetros, como un anclaje profundo. Y finalmente tenemos la conexión húmeda, donde el coeficiente de disipación es únicamente de 0.5. Entonces, aquí es únicamente cuando la responsabilidad se da al mortero o a un adhesivo que pegue directamente al mortero o al concreto, sin ningún tipo de anclaje mecánico resistente a tracción o flexión. Como podemos ver ahí en la imagen, ahí únicamente se tienen el mortero de pega para estos muros divisorios que se tienen ahí. Esta es la tabla que les mencionaba anteriormente, la tabla A951, donde la norma indica cuáles son los coeficientes de amplificación dinámica A sub P y cuál sería el valor de RP dependiendo del tipo de elemento que estemos diseñando. Entonces, la norma lo divide en esta tabla, estamos en fachadas, muros que encierran puntos fijos, muros divisorios, elementos en voladizo vertical, anclajes de enchapes de fachada, altillos, cielos rasos, y ahí sigue una lista de elementos no estructurales. Entonces, más adelantico, cuando hagamos el ejemplo de diseño, vamos a ver, dependiendo del elemento estructural que tenemos, cuáles son los coeficientes y las de amplificación y los de disipación de energía que se deben utilizar de acuerdo a lo que la norma indica en esta tabla. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son detalles de cómo se deben construir muros de fachada en la primera imagen. Aquí que los muros de fachadas por ensayos que hizo la herida Santa Fe y diferentes proveedores, se requiere que estos muros de fachada estén conectados a la estructura o a elementos que puedan soportarlo mediante columnetas para darle la responsabilidad a un elemento estructural y no solo a la mampostería. En la segunda imagen, en la imagen del medio, podemos ver muros interiores donde el requerimiento de diseño es únicamente que tengan un conector en la parte superior a un elemento estructural, pero todos los elementos van dilatados tanto en la parte lateral como en la parte superior para permitirles su desplazamiento en el evento sísmico, pero que el conector que tengamos sea capaz de resistir que este muro interior no se voltee o colapse. Y finalmente a mano derecha tenemos un antepecho en mampostería donde le damos la responsabilidad a unas columnetas y a una viga cinta que enmarca este antepecho para que tenga una buena conexión a la estructura. Para los muros de fachada, las fachadas deben diseñarse y construirse para que sus componentes no se disgreguen como consecuencia del sismo. Básicamente lo que hemos visto en otras presentaciones es que en eventos sísmicos el movimiento de toda la estructura
si estos elementos de fachada no están bien conectados entre sí y a la superestructura, pueden agrietarse y colapsar y caer y a tener afectación sobre las personas que puedan estar en la parte de abajo de las edificaciones. Lo mismo para muros interiores, deben tenerse precaución para evitar el vuelco de estos muros interiores y particiones. Esto se hace mediante unas columnetas y unos grafiles horizontalmente para que todo el sistema trabaje como un elemento completo y no se voltee. Aquí vemos ejemplos de antepechos. También tienen el mismo peligro potencial como los muros de fachada de que fallen y caen sobre los vacíos interiores. Entonces, estos elementos deben estar confinados y conectados a la superestructura para evitar estas fallas. Aquí tenemos otros tipos de elementos no estructurales, como son los enchapes de fachada. Entonces aquí hay un detalle de cómo se deberían conectar las fachadas con un ángulo metálico que sirva de soporte vertical a esta fachada y un elemento conector a la superestructura que impida que estos elementos con el tiempo pierdan esa conexión y sigan soportados a la superestructura. Cielos rasos, en este caso en superboard o en láminas de fibrocemento, deben estar conectados por medio de unos perfiles a la superestructura o colgados también de la misma estructura. Y las vidrieras también, debe haber un diseño, la norma es muy clara en cuánto deben ser los espesores, dependiendo de las presiones de viento para muros exteriores, y para muros interiores piden unos espesores mínimos y un diseño de lo mismo, la conexión de estas ventanerías a la superestructura o a los muros no estructurales. Aquí tenemos unos ejemplos un poquitico más gráficos de lo que hablamos anteriormente. Aquí tenemos cómo se está armando un enchape de fachada o una fachada en ladrillo de perforación vertical, donde vemos las dovelas con ciertos varillas que van a ir conectadas a la superestructura para asegurar que estas fachadas no vayan a girar y a caer contra la vía pública. Los cielos rasos lo mismo, aquí hay un ejemplo de cómo están conectando estos cielos rasos. Hay unos requerimientos mínimos para soportar carga vertical y adicionalmente en el evento sísmico que estén muy bien conectados estos elementos de fibrocemento a los rieles y lo mismo a la superestructura. Aquí lo mismo las ventanerías deben ir conectadas a los marcos y los marcos obviamente conectados a los elementos de mampostería o a los elementos estructurales. Aquí hay unos ejemplos también de instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas, eléctricas. Aquí se ve como una red de incendio debe estar conectada a la estructura por medio de una abrazadera, un conector al muro en concreto, en este caso que teníamos. Entonces aquí hay un elemento metálico que hace ese puente de conexión hacia la superestructura. Lo mismo aquí en esta foto se ven estas tuberías sanitarias que están conectadas con unas cuelgas. Las cuelgas están ancladas, en este caso eran unas placas macizas, donde el anclaje no había problema de conectarlos a estas placas. La norma, como indicaba el ingeniero Jorge en una presentación anterior, no habla de ensayos como tal.
pero aquí vamos a mostrarles un poquitico de lo que deben ser los ensayos para los elementos no estructurales. En este caso tenemos los morteros de pega, los morteros de relleno, los cuales deben ser también ensayados. Este es un equipo para hacer el ensayo de esos morteros y verificar que la resistencia que solicita el diseñador se cumple. Aquí lo mismo, ahí es una probeta de una mampostería donde se le hace el ensayo de adherencia. Es aplicar una fuerza vertical en el sentido de corte del muro y verificar qué tan buena es la adherencia de este mortero de pega. Este es un ensayo de una baranda metálica. La norma como tal en el capítulo B indica que las barandas, pasamanos de escaleras y balcones y barras auxiliares tanto exteriores como interiores y los antepechos deben diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 1 kilonewton por metro o 100 kilogramos fuerza por metro aplicada en la parte superior de la baranda. Entonces aquí hay unas imágenes de cómo se hace ese ensayo. Es un gato donde coloca esta fuerza y con un deformímetro se mide qué tanto es el desplazamiento de la baranda. En el caso de barandas en vidrio, la norma exige que el ensayo, la fuerza horizontal de ensayo, sea 4 veces la fuerza de diseño. Entonces, ese es un requerimiento adicional para las barandas de vidrio. Eso está especificado en el título K de la norma. Los ensayos de vidrio, de acuerdo con la norma, entonces los sistemas en muro, cortina vidriados, fachadas vidriadas, particiones vidriadas, deben evaluarse de acuerdo con AAMA 501.6, que es un método de cómo se determina la resistencia de los vidrios. Aquí hay un ensayo de impacto de cómo se hace sobre los vidrios, dependiendo de la clase, y la norma dice que los ensayos para los tipos de vidrio de seguridad deben realizarse según los requisitos estipulados en la norma NTC 1578. Lo mismo para los anclajes que hemos hablado anteriormente. Aquí hay unos aparatos que verifican la capacidad de atracción de estos anclajes, que es la vida de estas conexiones. Ahora vamos a ver un poquitico de los errores constructivos que podemos tener en los proyectos. En este caso de la fotografía de la izquierda, vemos como una enchape de fachada se desprendió. Desafortunadamente, en este caso, este fue un incidente que me ocurrió a mí casualmente porque yo tengo asignado ese parqueadero y casualmente yo tenía el carro parqueado acá y este enchape cayó sobre el vehículo. Y finalmente, después de revisar un poquitico qué había sucedido, fue una mala conexión y no tenían ningún elemento de soporte este enchape sobre el entrepiso. Lo mismo se ve en esta segunda fotografía. Esto fue después de un evento sísmico donde el enchape, lo mismo, era un enchape sobre el entrepiso, no tuvo una buena conexión, no tenía un puente de adherencia bueno, y lo que hizo fue que el enchape, al no tener esa buena conexión, se desprendió en el momento que el edificio se movió o se desplazó lateralmente. Aquí vamos a ver
un pequeño video de qué pasa con este cielo raso en un evento sísmico. En este caso, el desprendimiento fue solo de las láminas de fibrocemento. La estructura metálica permaneció bien conectada, pero entonces la falla fue no hacer una buena conexión y no hacer unas buenas dilataciones de estos elementos a la superestructura o a la estructura de soporte de ese cielo raso. En la fotografía de la derecha podemos ver lo mismo, un sistema que se tenía armado para soportar el cielo raso con unas cuelgas, pero en este momento, en esta fotografía, las cuelgas fallaron y se desprendió completamente el cielo raso en este corredor. Aquí vemos otras fotos de afectaciones de fachadas. Aquí está la fachada como estaba inicialmente y lo que le pasó después del sismo. Malas conexiones de estos balcones a la superestructura. Fachadas, lo que se ve generalmente después de eventos sísmicos importantes, donde los muros se desprenden completamente por no tener unas buenas conexiones. Afectación sobre las vías públicas. Aquí vamos a presentar otro video un poquitico más gráfico sobre lo que le pasa a un edificio en un evento sísmico. Ese fue en la Ciudad de México, en el sismo del 2017. Aguas con los postes. Sí, todavía. ¿Con réplica? Sí. En mi vida había estado una cosa de estas. Hombre, sí. Y en la mañana a las 11 un simulacro. Dice todavía, ¿eh? Sí, Todavía está. temblando. Todavía sigue temblando. Sí. Madre, ya pegó algo. Bueno, ahora sí vamos a hacer la segunda parte de la conferencia, que son 2 ejemplos de diseño. Vamos. Entonces, el primer ejemplo es un antepecho o muro divisorio parcial de 1.20 metros de altura, en bloque número 4 pañetado y apoyado solamente en la base. Se encuentra sobre la placa del piso cuarto de un edificio de 5 pisos para un grupo de uso 2. Como datos tenemos que el periodo de la estructura es de 1.60 segundos. Entonces hacemos el cálculo del peso del muro, un muro de 12 centímetros de espesor, correspondiente al bloque número 4, 1.20 de altura, y un gamma utilizamos 1.60 toneladas por metro cúbico para un peso de 0.23 toneladas por metro cuadrado por metro de profundidad. Entonces, este es un ejemplo gráfico de lo que vamos a diseñar. Es un antepecho en el 4º nivel de un edificio de 5 pisos. Entonces, la altura de cada entrepiso es de 2.40, de placa a placa. Entonces, la altura de apoyo del elemento no estructural, de acuerdo con las fórmulas que tiene la norma, entonces H sub X va a ser
240, que es la altura de cada piso, por 3 niveles. Entonces va a ser 720. Y H sub n es la altura total del edificio, que son 5 placas. Aquí consideramos que son los pisos aéreos. El sótano no cuenta como placa que se desplace lateralmente. Entonces tenemos 5 placas por 240 nos da 12 metros. La norma nos permite utilizar una altura equivalente al 75% de la altura total. Entonces estamos hablando que la altura equivalente para los cálculos va a ser de 9 metros. Entonces, de acuerdo a la ecuación que veíamos anteriormente, o la que define la norma, para calcular las aceleraciones, entonces A sub X es la aceleración a la cual va a estar sometida el elemento no estructural. Y esta está descompuesta por unos valores que son A sub S, que es la aceleración máxima en la superficie del suelo, estimada como la aceleración espectral correspondiente a un periodo de duración igual a 0. En otras palabras, es el valor del S sub A en la meseta. Ahorita vemos una gráfica un poquitico más ilustrativa para explicar esto. Y S sub A es el valor del espectro de aceleraciones de diseño para el periodo de duración dado. En este caso nosotros, como vimos anteriormente, nuestro periodo de duración era de 1.60 segundos. Entonces, como nuestro H sub X, que era 720, es menor que la altura equivalente, que era 9 metros, entonces vamos a utilizar esta primera fórmula. Esta es la fórmula de la norma. Entonces, la aceleración para este antepecho va a ser A sub S, que es lo que ya mencionábamos acá. La sub S es cuando tenemos un periodo de duración 0, ese A sub S va a ser el valor del S sub A en la meseta, que en este caso es 0.35, como se ve acá. Y aquí entonces desarrollamos la fórmula, entonces S sub A menos A sub S por H sub X dividido H equivalente. Entonces la aceleración para el elemento va a ser de 0.30 de la aceleración de la gravedad. Nos indicaba el ejemplo que íbamos a utilizar un grupo de uso 2, entonces por lo tanto el grado de desempeño tiene que ser bueno. Como tiene que ser un grado de desempeño bueno, entonces vamos a entrar a esta tabla por esta columna de grado de desempeño bueno. Por este lado del elemento estructural que vamos a utilizar es un muro divisorio de altura parcial. Entonces de aquí era donde hablamos anteriormente, que utilizamos los valores que nos da la norma, un A sub P de 2.5 y un grado de desempeño bueno. Entonces la conexión tiene que ser una conexión como mínimo no dúctil. La norma permite que el dueño del proyecto pueda exigir un grado de desempeño mayor si así él lo requiere, pero tiene que ser informado por escrito a los diseñadores para que cumplan el requerimiento. Entonces, por lo tanto, como es un elemento, una conexión no dúctil, vamos a utilizar un RP de 1.5. Ahora vamos a desarrollar la fórmula que habíamos visto anteriormente. Entonces, la fuerza sísmica reducida de diseño sobre el muro por unidad de área va a ser esta fórmula. Reemplazando los valores anteriores es 0.30 G, que era el A sub X que vimos anteriormente, el A sub P 2.5 y el RP 1.5. Y esto multiplicado por el peso del muro que hemos calculado anteriormente, nos da una fuerza de diseño de 0.12 toneladas por metro cada metro. Entonces, el momento en la base por sismo va a ser estos 0.12 por la altura del muro y por el brazo, que va a ser la altura del muro dividido 2, nos da un momento de giro de 0.08 toneladas por metro de profundidad. Entonces, de acuerdo con el numeral B422, los antepechos o estos muros parciales también deben diseñarse para que exista una fuerza horizontal de 100 kilogramos por metro. Entonces hay que revisar tanto para la fuerza de diseño sísmica como para este requerimiento de un empuje por fuerza humana. Entonces va a ser
un factor de mayoración de 1,4. En la anterior no lo mayorábamos porque la fuerza sísmica es una fuerza última. Por la carga que da la norma es de 100 kilos, 0.10 toneladas, y por el brazo, que es la altura del antepecho, entonces nos da 0.17. Entonces, como este mayor es mayor al momento sísmico, controla nuestro diseño del antepecho. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño de este antepecho? Calculamos el refuerzo requerido por flexión para el momento anteriormente calculado con las fórmulas de diseño del método elástico. Entonces, asumimos una separación de columnetas de 1.70 metros entre cada columneta, porque ellas son las responsables de soportar la fuerza horizontal que acabamos de diseñar. Esta columneta va a ser de un concreto de 210 kilogramos centímetro cuadrado, 3.000 PSI, un acero de 4.200, 60.000 PSI. Entonces vamos a utilizar una columneta de ancho 15 centímetros y un D efectivo de 7 centímetros. Estos 7 centímetros realmente es, nuestra columneta realmente tiene 9 centímetros de profundidad y menos el recubrimiento, que podrían ser 2 centímetros, estamos hablando de una altura efectiva de 7 centímetros. Entonces, para el momento que teníamos anteriormente calculado, multiplicado por la aferencia que teníamos de 1,70, nos da un momento de 0.26 toneladas metro. Por lo tanto, para ese momento y con las anteriores características de la columneta, requerimos una ASUS de 1.26 centímetros cuadrados. Por lo tanto, para cumplir ese ASUS necesitamos una varilla número 4. Entonces, de estos cálculos aparece el detalle que por lo general tenemos en los planos de elementos no estructurales, donde vemos un alzado del antepecho. En este caso teníamos una altura de 1,20, el entrepiso es una placa maciza, una cinta de remate. Entonces, por lo tanto, aquí vemos nuestra varilla número 4 con un D efectivo de 2. Entonces tenemos dos varillitas que se deben anclar dentro de la placa por lo menos 80 centímetros para que tengan una buena longitud de anclaje y en el momento que esto trate de girar tengan suficiente soporte. El ejemplo de diseño número 2 es el de una baranda metálica para un parqueadero de un hospital con la conexión a la estructura así. Entonces, la fuerza sísmica producida por el peso de la baranda es bastante menor al empuje especificado en la NRS 10. Por lo tanto, vamos en este punto a utilizar únicamente el requerimiento del numeral B422. Como estamos hablando de un hospital, el grupo de uso debe ser grupo 3. Entonces, retomando lo que dice el numeral de la norma con respecto a las barreras para vehículos, la fuerza horizontal de diseño es de 3 toneladas. Por lo tanto, va a ser una fuerza muchísimo mayor a la fuerza sísmica que tiene esta baranda del parqueadero. Y se debe aplicar a una altura de 0.5 metros por encima de la superficie del piso. Así como le indica este esquema. Entonces aquí viene la fuerza horizontal de 3 toneladas con a una altura de 0.50. Entonces nuestro momento, vamos a utilizar un factor de mayoración de 1.5, la carga y la altura nos da un momento de 2.25 toneladas por metro. Es un momento muchísimo mayor a los anteriormente, a los que teníamos en el ejemplo anterior, porque finalmente es el empuje de un vehículo. Entonces, vamos a utilizar un perfil tubular de 7 centímetros por 20 centímetros por 4 milímetros de espesor. Aquí las dimensiones están en milímetros en este caso, donde el FY de este perfil es de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado y el módulo plástico para esta sección es de 124.52 centímetros cúbicos. Estos son un puntico más datos de diseño específico. Entonces, la verificación por flexión, de acuerdo a las fórmulas de diseño por el método elástico, es que el momento de el módulo de sección nos va a dar la fuerza ejercida sobre este elemento. Entonces,
el momento que teníamos anteriormente. Aquí unos factores de conversión para pasarlo a kilogramos y a centímetros. Nos da una fuerza de 1800, un esfuerzo, perdón, de 1807 kilogramos sobre centímetro cuadrado, comparado contra el esfuerzo resistencia que tiene el perfil, con su factor de reducción de resistencia, es de 2277. Por lo tanto, la capacidad resistente es mayor a la capacidad actuante, entonces cumple el perfil. Entonces, este sería el detalle del perfil. Es un perfil que lo separamos cada 1,20 para que no tenga una separación muy grande. Y este perfil, aquí está el alzado, que es un elemento pues, bastante sólido, de 20 centímetros en este sentido, y 7 en este sentido, para soportar la carga de empuje de un vehículo. Ahora vamos a pasar al diseño de la conexión. Para el diseño de la conexión podemos utilizar el programa Profis de Hilti para diseño de anclajes. Se puede conseguir una versión gratuita en esta dirección. Es muy fácil de utilizar este programa, es muy manual. Se ingresa la información del proyecto, los datos del perfil, las dimensiones de la base que uno esperaría que pueda funcionar, soldaduras, geometrías del elemento estructural que lo va a soportar. Y él es un programa muy didáctico. Con esta información les da el diseño completo. Inclusive el programa permite imprimir un reporte o un informe con toda la información de diseño y donde incluye las revisiones requeridas por la CI y unos esquemas gráficos de la conexión. Aquí está un pantallazo de este reporte. Aquí irá inclusive una imagen del tipo de anclaje que estamos utilizando. Aquí se dan todas las características que hablamos anteriormente, el tipo de perfil, el material base, la placa base que se utilizó, e inclusive nos da una imagen de cómo es esta placa base, el perfil que habíamos hablado anteriormente, que es un perfil de 7 por 20 por 4 milímetros. Aquí lo dibuja gráficamente, y aquí nosotros establecemos la distribución de anclajes para que se cumplan con los criterios de diseño. Entonces, este sería el detalle de esta base para tener en los planos de elementos no estructurales. Un alzado con su platina, de acuerdo a lo que nos da el programa de diseño, y la distribución de los anclajes, como deben estar. Bueno, este es un poquitico un recorderis de lo que habla pronto el ingeniero José Joaquín, de cómo es el proceso de obtención de la licencia de construcción. Aquí vamos a tocar un poquitico el tema de quiénes son los responsables en este proceso de licenciamiento. Entonces, están en los formularios únicos nacionales, donde está la casilla para el diseñador de elementos no estructurales. Aquí tiene que ser un profesional, como hablamos anteriormente, arquitecto, ingeniero civil o mecánico, con su matrícula debidamente registrada. Entonces, la norma que habla como tal de el diseñador de elementos no estructurales, que debe tener una experiencia como mínimo de 3 años en el ejercicio, después de haber obtenido su tarjeta profesional, y tiene que tener experiencia en el diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos, construcción, interventoría o supervisión técnica, o haber acreditado estudios de posgrado en el área de estructuras o ingeniería sísmica. Es el requerimiento de la norma. La norma también, en el numeral A1365, donde le da un poquitico las indicaciones al constructor de cuando suscribe la licencia, de qué tiene que hacer. Entonces, ¿qué habla? Dice que tiene que recopilar todos los diseños de los elementos no estructurales, tanto planos como memorias, para presentarlas en una sola memoria a la curaduría. La función del constructor es siempre tener todos estos diseños, no solo para el trámite de curaduría, sino para tenerlos en la obra. En la etapa de trámite sí exige que todos estos diseños deben estar firmados por el constructor, porque lo hace responsable que todos estos elementos se construyan
de acuerdo a como está indicado en planos y memorias. Entonces, este es un requisito adicional de, aparte de que si el proyecto tiene un diseñador de elementos no estructurales como tal, el constructor de todas maneras debe firmar todos estos planos y memorias en el momento de presentarlos a la curaduría. Aquí es otra parte del numeral donde obviamente en los planos debe estar rotulados con la información del profesional que haga el diseño de los elementos. De acuerdo con la resolución 017 del 4 de diciembre de 2017, habla que por parte del diseñador sísmico de elementos no estructurales se deben presentar la memoria de cálculos, los planos constructivos, las especificaciones de construcción y una lista de materiales adicionales al elemento arquitectónico entonces era como lo veíamos anteriormente. Aparte del perfil metálico debe estar los pernos de anclaje, la base de conexión, las soldaduras indicadas en los planos. Y lo mismo en el ejemplo del parapeto, el refuerzo vertical, la longitud de anclaje, no solo el elemento arquitectónico como tal. Bueno, todo esto se tomó del Reglamento Colombiano de Construcción Sísmo Resistente NDC-10, de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, y del Manual de Diseño de Muros Divisorios y de Fachada de Mampostería para la NRC-10 de la Ladrillera Santa Fe. Como conclusión de esta conferencia, la estrategia a seguir en la reducción del daño a los elementos no estructurales consiste en atacar dos frentes simultáneamente. En cambio, en la práctica de construcción de elementos, tales como muros divisorios y de fachada, y una reducción en la flexibilidad de las estructuras ante efectos horizontales, dándole mayor rigidez a la estructura. Bueno, muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, Camilo. Muy interesante tu presentación. Como les habíamos anunciado, vamos a tener ahora un conversatorio con el ingeniero Jorge Orjuela, que va a estar con nuestro conferencista Camilo, para hablar sobre el diseño y construcción de los elementos no estructurales. Camilo desde la visión del diseñador y Jorge con la del supervisor van a intentar dar respuesta a las innumerables inquietudes que alrededor de este tema nos han manifestado los asistentes. En este momento tengo un pequeño inconveniente con la conexión de Jorge, pero quiero darle la bienvenida también al ingeniero Diego Jaramillo, que es nuestro gerente técnico en Asocreto y quien ha estado pendiente de toda la conferencia y va a darle trámite a las preguntas que se han ido dando a lo largo de la charla. Diego, bienvenido. Si quieres, damos inicio con las respuestas que Camilo pueda dar mientras Jorge logra su conexión nuevamente. Bueno, muy buenos días para todos, Camilo. Muy buenos días y felicitaciones por la presentación. Muy didáctica, muy interesante. Claudia, ¿me confirma si se escucha bien? Sí, Diego, te estamos escuchando. Bueno, vamos adelantando mientras Jorge se conecta con algunas inquietudes. Hay bastantes inquietudes, pero quiero comenzar una inquietud que nos plantea Anderson Rincón. Él le pregunta a Camilo que si el profesional responsable del diseño de elementos no estructurales debe ser necesariamente una persona natural o también puede ser una persona jurídica, ya que al momento de supervisar y solicitar los diseños, el profesional responsabiliza a su empresa e indica que la empresa firma como diseñador responsable, que es una práctica muy recurrente en las obras, y cuál debería ser ese procedimiento correcto. Bueno, yo pensaría que finalmente dentro del proceso de licenciamiento siempre tiene que haber una persona natural como responsable de los diseños, tanto para la parte estructural, geotécnica y elementos no estructurales. Obviamente cada profesional puede ser representante de alguna empresa, pero finalmente ante el ente gubernamental que es la curaduría, pero no gubernamental, sino ante el ente
donde se hacen los trámites, tiene que aparecer es una persona natural para ser responsable de ese diseño. Perfecto. Jorge, buenos días, ¿nos escucha bien? Doctor Diego, buenos días. A todo el mundo, buenos días. Lo escucho perfecto. Bueno, le preguntaba a Camilo una pregunta de Anderson Rincón, de si necesariamente tiene que ser un profesional, una persona natural o también una persona jurídica quien realiza la supervisión. ¿Tiene algún comentario con eso? No, definitivamente lo establecido en la norma es para la persona natural siempre. Siempre. En todos los diseños, en todos los trabajos, en supervisión, en diseño estructural, en constructor, es la persona natural. Perfecto. Nos pregunta David, no tengo el apellido, yo otra vez reitero el tema de que en las preguntas tratemos de colocar nombre y apellido. Que si hay modificaciones del diseño aprobado inicialmente durante el desarrollo de la obra, el revisor de los diseños debe aprobarlos también. A ver, yo pensaría que es que la figura del revisor aparece para el trámite ante la curaduría, pero el dueño del proyecto como tal, la constructora, pues obviamente como parte de este requisito de trámite, de todas maneras, cualquier modificación que se haga sobre el proyecto, pues debería estar revisado, a menos de que, pues de todas maneras, el profesional responsable del diseño tiene que entregar todas las cosas bien detalladas y especificadas para construcción. Entonces, pues como requisito, yo pensaría que no hay necesidad de, no es obligatorio, no hay obligatoriedad en eso, pero sí se podría hacer. Jorge. Sí, de acuerdo. El tema de la normativa no especifica que requiera una revisión de diseños, pero yo sí lo elevaría con revisión de diseños. Lo que están pidiendo la norma, de cierta manera, estamos hablando solamente de planos estructurales y no de elementos no estructurales. Pero sí, yo sí lo recomendaría como tal. Cuando yo voy a hacer un cambio estructural, un cambio en el diseño, un ajuste, pues debería ir una revisión del mismo revisor que hizo la original. Perfecto. Nos pregunta Rueda, que si el diseño de los elementos no estructurales es obligatorio en todas las zonas de amenaza sísmica o dependiendo del grado de amenaza, ¿hay algún tipo de requerimiento especial? No, el diseño es obligatorio para todos los riesgos, sino que obviamente la norma, dentro de todas las tablas que tiene, hay unos elementos no estructurales que no requieren un diseño específico, pero eso sí está indicado claramente en la norma, en la última tablita del título A9, donde dice, pero se centra más que todo es en la conexión de algunos elementos de redes hidráulicas y sanitarias y eléctricas que no requieren como tal un diseño específico para presentar ante el ente de trámite. De acuerdo, tal cual. Muy escueta la respuesta, Sí, Jorge. muy bien. Bueno, lo dejé sin respuesta. Pregunta... Sí, no. Sin sí, comentarios. lo dejó sin palabras. Completo. Nos pregunta Laurlo, entiendo que ese es el nombre. Él dice que en los ensayos de mampostería se está encontrando que muchas de las unidades no cumplen con los estándares de las normas, como la NTC 4205. Pregunta él, ¿cuántas unidades deberían ensayarse en obra? Y según esto, los ensayos se deberían hacer antes de arrancar la construcción. ¿Y en qué punto de la NSR 10 se indica este procedimiento de calidad? Meto la cucharada ahí, entonces. Ahí sí, doctor Jorge, se la dejo a usted. La deja completica. Total. A ver, ya hay algo que no tenemos muy claro o no lo aplicamos muy claramente. Cuando hacemos un elemento de mampostería no estructural, no tenemos una normativa fija
Es una normativa que habría que hacer. Y yo creo que ese trámite como tal debería ser el diseñador. Y pongo a Camilo a trabajar en el tema. Hay que hacer unas especificaciones muy completas. Y una especificación completa significa que se presentan unos criterios de aceptación como tal. Y en esos criterios de aceptación estarán todas las tolerancias, todas las normas que hay que cumplir y todos los ensayos que hay que hacer en estos elementos no estructurales. Porque no tenemos en este momento, y no creo que lo vayamos a tener de alguna manera pronto, un reglamento de elementos no estructurales. Tenemos dentro del reglamento la parte que tiene que ver con diseño, pero no vamos a encontrar en ninguna parte del reglamento que dice, cuando usted está haciendo un muro de mampostería como elemento no estructural, tiene que hacer o debe hacer estos ensayos o aquellos ensayos. Sí, decimos deberíamos hacer ensayos de morteros, de inyección de morteros de pega, del elemento de mampuesto, pero no tenemos nada específico para el elemento no estructural. Cuando estamos hablando de estructura de mampostería, pues sí, mampostería estructural, y ahí sí tenemos todos los criterios de aceptación y todos los ensayos como tal. Para efectos de elemento no estructural, repito, no tenemos nada en el reglamento y debería ser una labor del doctor Camilo en sus especificaciones de elemento no estructural. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Bueno, Jorge, muchas gracias. Yo tengo una cantidad de preguntas grande aquí, pero antes de seguir con las preguntas... Yo quisiera hacer algunos comentarios a la charla del doctor Camilo. Sí, pero yo tengo como una reflexión. Si usted me permite, antes de seguir con preguntas. Sí, pero Jorge, quería como plantear una reflexión. Sí, señor. ¿Ustedes consideran que este tema de elementos no estructurales está bien entendido, comprendido y aplicado en Colombia? ¿O en qué nivel pensarían ustedes que se encuentra este tema a nivel de diseñadores, constructores y supervisores? Camilo. Bueno, lo que pasa es que el tema de elementos no estructurales, lo que vimos, o lo que dice el doctor Jorge, siempre ha estado implementado en las normas y en los reglamentos de construcción. Y la norma es muy clara en que se debe presentar todo el diseño de muchos de esos elementos no estructurales, no solo para el trámite ante curaduría, porque las curadurías finalmente exigen más que todo el diseño de los muros no estructurales, fachadas y muros interiores para esa tramitología. Pero realmente el diseño debería ser de todos los elementos. Y ya va, digamos, ya en mi punto de vista constructivo, que creo que el doctor Jorge lo amplía un poquitico más, ya es como un criterio propio de cada constructora de tener unos requerimientos de detalles y de todos los diseños de estos elementos para poderlos supervisar y finalmente tener un diseño completo de estos. Ahora sí, Jorge. Sí, así es como debe ser realmente, ¿cierto? Yo sí creo que nos quedamos cortos en el tema de especificación y de ensayos. Y también nos quedamos cortos en el tema de diseño de elementos no estructurales. En la gran mayoría de las obras yo lo siento así. Pero es una cosa de ponerle juicio al tema. Nosotros no hemos tenido en Colombia por muchos años un buen evento sísmico para decir estamos probando, pero definitivamente la cantidad de muertos que aporta un sistema no estructural es tan alto que deberíamos realmente hacer algo mejor y cada constructora debería tener un poco más de conciencia al respecto. Yo veo muchos errores de construcción de elementos no estructurales, se ven todos los días, fallos de fachadas, cosas que uno dice, ¿cuál sismo? Entonces, sin ningún sismo importante que hayamos tenido en Bogotá, ha habido no sé cuántos daños en fachadas, en mampostería especialmente. Y el tema de mamposterías debería ser el más amplio dentro del tema de elementos no estructurales. Son los que más daños van a causar.
Jorge, me comentó que iba a hacer unas reflexiones sobre la Sí, charla de sí, Camilo. hay dos cositas que yo quisiera dejar como reflexión y es, nosotros tenemos en el reglamento unos grados de desempeño para el caso del sismo, para los elementos no estructurales. Los elementos no estructurales que tienen que ver con las rutas de evacuación, aunque no está claro en el reglamento, yo diría que deberían tener un grado de desempeño superior, el más alto posible. Ruta de evacuación es algo donde no puedo tener daños, no debo tener daños de alguna manera. Y de cierta manera deberíamos diseñarlos así, con ese concepto. Así el grupo de uso 1 tenga grado de desempeño bajo, lo que tiene que ver con la ruta de evacuación de este grupo de uso 1, pues debería ser una cosa que debería diseñarse con grado de desempeño superior. No es tan costoso, por llamarlo de alguna manera, ni tan importante en el costo, el tema de volver esto de la ruta de evacuación un grado de desempeño no tiene una incidencia en condicional. La segunda reflexión que quiero que tengamos en la cabeza es que el diseño de los elementos no estructurales cambia de piso a piso. Cambia porque finalmente la fuerza depende de la masa y de la aceleración piso a piso está cambiando. O sea, el diseño del segundo piso y el diseño del piso 12 para el murito o antepecho, lo que sea, no necesariamente son el mismo. Va a haber algunas cosas que en la aceleración van a ser importantes entre más arriba estemos en el edificio. Luego va a existir un cierto número de diseños dependiendo del número de pisos de la edificación. Esto es algo que la gente no tiene muy claro en todas partes. Creo que vale la pena pensar en eso como tal. Sí. ¿Listo? ¿Hay otro comentario? No, esas dos cosas me parecen muy importantes para tenerlas conceptualmente. Perfecto. Hay un tema que nos preguntan por acá que me parece interesante, sobre todo trazar esa línea entre lo que es un elemento estructural y un elemento estructural con fines estéticos y decorativos, que a veces se pueden confundir, que es uno u otro. ¿Cómo entender ese tema de elementos estructurales, estético y decorativo? Adelante, doctor Camilo. No, claro, la norma es muy específica, digamos, dentro del listado de elementos no estructurales que deben tener diseño. No está contemplado elementos decorativos como tal. Eso sí, no hay una especificación como tal. Ahí sí ya lo que, digamos, a veces se ve en algunos videos de eventos sísmicos donde uno ve claramente que por el movimiento de la estructura se caen estanterías, se caen televisores, obviamente porque no hay un diseño como tal requerido por norma de conectar estos elementos a un elemento estructural o a un muro o algo, pero ahí sí ya es más un tema de cada persona, que en elementos que sean altos pues tengan inclusive algunos elementos como armarios dentro del listado de instrucciones, traen unos conectores para, con unos pequeños anclajes, conectarlos a la pared y evitar que se puedan voltear, no solo en eventos sísmicos, sino por cualquier movimiento que pueda tener si alguien lo empuja. Perfecto. Tenemos una pregunta de César Daza. ¿Bajo qué criterios se separan las columnatas a unos 70 metros? ¿Por qué no a 1,20? Y si hay una tabla en la norma que especifique esa separación. ¿Y bajo qué criterios separas el perfil de acero? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, la separación de 1,70 sí es dependiendo de lo que uno considere como criterio. Digamos, en ese caso, el resultado del diseño dio que era una varilla número 4. Entonces, si yo hago un espaciamiento mayor, de pronto entonces la varilla número 4 no me va a alcanzar para ese momento de volcamiento. Entonces voy a necesitar una varilla número 5 que requiere más anclaje.
Y entonces, o si la hago muy pegada, pues puedo entonces de pronto utilizar una varilla de menor diámetro, pero es esa cuestión de criterio. Lo único que de pronto está reglamentado en el capítulo de mampostería estructural es que la separación sí no debería exceder los 2.40 metros. Ese es el único, pero es como un requerimiento del capítulo D, pero no del capítulo A9. Y para el perfil metálico, si no, o sea, lo que hablamos, lo que dice la norma es que hay que, para el empuje de un vehículo, el elemento vertical debe soportar esa fuerza horizontal, pero el espaciamiento sí, cada elemento debe tener pues una separación no muy grande para que el impacto del vehículo por lo menos sea absorbido por alguno de los elementos verticales. Perfecto. Los anclajes, pregunta Sergio Bustos, los anclajes o elementos que aseguran las redes de incendio e hidrosanitarias, ¿se deben diseñar y qué requisitos deberían cumplir ese diseño de esos elementos? Sí, o sea, la red contra incendios sí es uno de las partes vitales porque finalmente en un evento sísmico debe estar totalmente protegido y soportar cualquier movimiento lateral. Nosotros nos remitimos a la NFPA en cuanto a requerimientos de diseño. Hay un protocolo de cómo se deben diseñar de acuerdo a cómo está la distribución de la red contra incendio, cuántos aisladores o conectores que ellos llaman antisísmicos, pero realmente son conectores que permiten el movimiento de la tubería de la red contra incendio. Ahí está todo claramente especificado, pero es más ser muy juiciosos en ese capítulo de la NFPA, donde está claramente los criterios de diseño. Pues es una norma americana, pero ahí está muy bien detallado cómo se debe hacer. Perfecto, Jorge. Perdón, es una de esas cosas que a veces no entendemos claramente. Muchas de nuestras normas se refieren a normas americanas. Si uno mira la NTC, que no recuerdo exactamente cuál le corresponde a las redes contra incendio, lo va a remitir a la NFPA. Y en la NFPA sí está clarísimo cómo se calcula la cuelga, cómo se calcula el peso del tubo lleno, qué factores de seguridad tiene, cada cuánto está soportado, etc. Sí, nuestra normativa en muchos casos hace referencia a normas externas y en ese momento hay que aplicarlas. Perfecto, Jorge. Una pregunta final a los dos también, pero primero Jorge. ¿Se aventura a decir más o menos qué cambios podría tener la próxima versión de la NSR? Ya no digo 20 o 21, no sé en el momento que pueda salir esta nueva versión, pero posibles cambios que tengamos en este tema, o qué sería importante que se modifique como para hacer las sugerencias a los responsables. Bonita pregunta la suya, ¿no? ¿Será 22 o algo similar? No será 20 ni 21, eso sí lo tengo ya básicamente claro. Va a tener muchos ajustes. Han planteado una reestructuración del título C como tal, más parecido a lo que acaba de publicar ACI 318 en su versión 19, que es una reorganización del capítulo C que de alguna manera los docentes ACI y NSR lo tenían un poco desordenado y la nueva versión ACI lo ordenó bastante mejor. Es un tema de darle facilidad al entendimiento como tal del reglamento. El reglamento en el título C es un poco más, es complejo desde la punto de vista de diseño. Pero en general yo no creo que vaya a tener unos cambios muy fuertes. Va a tener ajustes, pero cambios fuertes no. Hay ajustes y va a haber ajustes seguramente en todos los capítulos. Y muy seguramente, como cosa buena, diría yo, vamos, o por lo menos se está intentando tener en esta nueva versión de NSR un capítulo de mampostería como elemento no estructural, completo, sobre diseño, criterios de aceptación, ensayos, todo esto que no tenemos, que es lo más importante de los elementos no estructurales. Como tal, yo no le veo
mucha cosa. Es una claridad a cosas que se han dado malentendidas durante la historia un poco de esta última versión. Pero como tal no creo que tenga unos cambios radicales. WL2 sobre 8 seguirá siendo WL2 sobre 8. No va a cambiar. Perfecto, Camilo, ¿qué comentarios o qué oportunidades ve usted en esta nueva versión de la norma? Y que si tuviera oportunidad de mandarle esa carta al Niño Dios, ¿qué le pediría? No, realmente los profesionales que están trabajando en este título, en este capítulo de A9, de los cuales he tenido contacto con algunos, sí le han metido el diente un poquitico a ampliar mucho más lo que dice el doctor Jorge, un poquitico más de, no tanto de la parte de diseño, sino la parte de requerimientos, porque realmente la norma actual no tiene nada con respecto a los ensayos, y los criterios de diseño sí lo que decimos, pues eso sí no cambian, las fuerzas sísmicas van a ser muy parecidas, a cambiar un poquitico en la parte ya estructural, los periodos de retorno, acercarnos un poquitico más al ACI 318-19, pero en general la estructuración de la norma cambia y en el tema de elementos no estructurales sí se va a ampliar un poquitico más para tener más herramientas de diseño y de criterios de aceptación y todo eso. Perfecto, listo. Yo creo que con eso, Claudia, terminamos las preguntas. Tenemos muchas más, como en las anteriores se ha evidenciado pues una buena cantidad de preguntas. Se le enviará a ustedes para que se puedan responder directamente a cada una de las personas interesadas que la hicieron. Entonces, Camilo, pues muchas gracias por su conferencia, por su participación. Jorge, muchas gracias por sus comentarios, por su aporte a todo este ciclo de supervisión técnica que vamos prácticamente en la mitad. Todavía faltan algunas conferencias, entonces, pero bueno, las estaremos anunciando. Yo quería, antes de despedirme y darle el paso a Claudia, quería comentar un poquito sobre la conferencia que vamos a tener mañana. Nos parece que es una conferencia supremamente oportuna, porque básicamente lo que pretendemos con esto es dar una orientación sobre lo que se considera o no como situaciones de riesgo de estabilidad de obras. Ustedes saben que el Gobierno Nacional emitió un decreto, el decreto 457, donde se dan algunas recomendaciones, instrucciones por todo este tema del coronavirus. Pero dentro de ese decreto hay un numeral que es el numeral 31. En ese numeral especifica que se permite, como una excepción, se permite la intervención de algunas obras civiles y de construcción que por su estado de avance o sus características presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieren acciones de reforzamiento estructural. Entonces, lo que el gobierno está diciendo con ese numeral es que permite que la construcción continúe en obras que estén en ese tipo de estado. Entonces, vamos a tener una charla mañana sobre ese decreto, sobre qué se considera como una situación riesgosa, para que en algunas circunstancias algunos constructores puedan solicitar o puedan continuar algunas de las obras que venían. Por ejemplo, una placa quedó la mitad de la fundida o una cimentación quedó excavada pero sin un soporte adecuado, cosas de ese estilo, y bajo la luz del decreto 457 numeral 31 podrían permitir la construcción hasta que la estructura se estabilice y deje de considerarse un riesgo. Entonces, vemos que es un aporte como en este momento al sector, como en esta situación de también identificar, oiga, yo posiblemente pueda continuar la obra hasta que llegue a cierto punto y de esa manera pues poderla eliminar el riesgo latente que se pueda tener por haberla parado, digamos, intempestivamente. Entonces, los invito mañana a esa charla. Creo que en sus correos llegará pues esta invitación para que se conecten, para que se inscriban. Y pues con esto le doy paso a Claudio Uribe para que nos haga los comentarios finales. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Listo, Diego. Muchas gracias de nuevo a ustedes por haber estado aquí presentes. Hago un par de aclaraciones respecto de la conferencia de mañana. Estamos enviando ahora mismo a sus correos la invitación para que se inscriban, pero si no la reciben pueden hacerlo a través de nuestra página web www.asocreto.org.co
a las 2 de la tarde están disponibles las inscripciones para esa conferencia. Además, quiero darles unos anuncios continuando con nuestro ciclo de conferencias. La próxima semana, por Semana Santa, no vamos a tener conferencias de la serie. Las últimas dos están programadas para el martes 14 y el jueves 16 de abril. Y además quiero contarles que como un bonus track de este ciclo, al final de la serie, el 21 de abril a las 10 de la mañana, vamos a tener un foro abierto con la participación de los conferencistas en el que vamos a discutir sobre los aspectos prácticos y las inquietudes en el ejercicio de la supervisión técnica. Como siempre, deben estar pendientes en nuestra página para inscribirse y poder asistir. Les recuerdo que la asistencia a una de las conferencias no es válida para las demás, por lo que deben ingresar nuevamente a la página o hacer clic en el link que les fue enviado a su correo, estar pendientes y realizar su inscripción. Igualmente, acceder al canal lo más temprano posible para que puedan verla en vivo. Aquellos que no logren conectarse pueden hacerlo a través de YouTube. En nuestra página, en la parte superior derecha, está el link de YouTube para que puedan ingresar y ahí se encuentran colgadas las conferencias pasadas. La de hoy estará colgada el día de mañana, pero las anteriores ya se encuentran disponibles para que ustedes las puedan ver. Además, les cuento que los links, hay muchas preguntas al respecto sobre los links para bajar el PDF de presentaciones. Estos links están siendo enviados a los correos en los cuales recibieron ustedes la conexión para estas conferencias. Si en algún momento se inscribieron y no lo recibieron, por favor revisen en su correo de spam para ver si fue que el link de conexión llegó ahí. De lo contrario, por favor, escriban una solicitud al correo instituto@asocreto.org.co del PDF que requieren y con muchísimo gusto les estaremos dando respuesta. Bueno, la conferencia de mañana, ya les dije, en la mañana la imagen que apareció tenía un error de la hora, les recuerdo, es mañana 2:30 a 4 de la tarde. Vamos a tener en esta conferencia al ingeniero Juan Gabriel Carreño. Él es uno de los más reconocidos ingenieros estructurales de este país y les recordamos, por favor, inscríbanse para asistir a esta conferencia. Vamos a dejar en pantalla un código QR. Los invito a usarlo para que nos llenen, por favor, la encuesta de satisfacción y además que puedan sugerir ahí a través de esta herramienta los temas en los cuales les gustaría que habláramos en el futuro. A ustedes, gracias por su asistencia. A nuestros conferencistas, gracias por su tiempo y su dedicación. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana para la conferencia de estabilidad y el martes 14 para la siguiente conferencia de la serie. Feliz tarde para todos. Muchas gracias y hasta luego.